Buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo desconocido. Hoy os traigo un documental que pretende recopilar 10 años de trabajo de Atraviesa lo desconocido respecto a la investigación de los misterios de nuestro querido planeta. Misterios que, a mi parecer son de los más grandes que existen en nuestro planeta y que os harán ver lo intrigante y fascinante que es esa pequeña bola azul que es el planeta donde vivimos. Bien, este vídeo lo organizaré por secciones, estarán ordenadas en la descripción del vídeo y os moverán a través de algunas partes del documental y seguramente os será de mucha utilidad. Bien, espero que os guste. Comenzamos. Si sois amantes del misterio, seguramente sabréis que la primera computadora de la historia no es ni de los años 80, ni de los años 60, ni siquiera de los años 50, sino que es mucho más antigua, tan antigua como 200 años antes de Cristo, es decir, de hace unos 2200 años. Hablamos ciertamente de este mecanismo, el mecanismo de Anticitera. La primera computadora analógica, o podríamos decir también mecánica de absolutamente toda la historia. Muchos seguramente conoceréis esta antigua reliquia que se encontró en el mar Egeo entre más o menos los años 1900 y 1901 en el medio de todos los escombros de un antiguo naufragio. El naufragio fue precisamente en la isla griega de Anticitera, por eso se le llama así. El artefacto es bastante curioso. Viene dentro de una especie de caja de madera y tiene como unos 30 engranajes que hacen mover unas manecillas sobre dos discos. Hay que decir que el artefacto es un cúmulo de grandes misterios dada su complejidad, pero dada su complejidad para la época en la que fue construido. No sé, parece como un mecanismo de engranajes que es tan exacto que resulta muy complicado comprender cómo se fabricó, sobre todo, hablamos hace 2200 años. Si fuera de hoy en día, pues no sería complicado comprenderlo, pero si es de hace 2200 años, la verdad es que sí, y por eso mucha gente pues ha opinado en multitud de ocasiones que podría ser incluso obra de extraterrestres. ¿Qué dicen los científicos sobre este interesante artefacto? Pues dicen que es un complejo conjunto de engranajes de bronce usado principalmente para predecir eclipses, así como otros muchos fenómenos astronómicos. Ahora bien, yo diría que independientemente del propósito de este intrigante mecanismo, lo que está claro es que mecanismos similares no aparecieron hasta 1000 años después. Yo diría que el que ha fabricado el mecanismo de Anticitera tiene que ser alguien con unos conocimientos, tanto en mecánica como en ingeniería, tremendos. Y no cabe duda, yo pienso, que este objeto se adelantó a su época por lo menos 1000 años. En julio de 2016, unos pescadores estaban faenando muy cerca de la costa de Australia Occidental, más o menos en la zona de Bunbury, ¿no? De repente vieron algo muy extraño flotando en el mar. Era una misteriosa bola. Una bola que flotaba, muy extraña. Lo que hicieron es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Se acercaron para comprobar lo que era. Lo que vieron es que cada vez era más y más grande. Parecía como una especie de globo orgánico, una especie de criatura extraña. Al acercarse a ella le sacaron numerosas fotos y comprobaron que desprendía un olor insoportable. De hecho, parecía un extraño monstruo marino o algo incluso extraterrestre. Pero cuando fueron, con el barco
cuando fueron dándose la vuelta y lo vieron de lado, se dieron cuenta de la realidad. Era una ballena hinchada que estaba al revés, es decir, se había dado la vuelta y se quedó boca arriba. Las imágenes fueron muy conocidas, sobre todo en Twitter, y hay que decir que dieron en su momento la vuelta al mundo. Hubo gente, evidentemente, que ni siquiera se lo creyó. Como suele ocurrir en estos casos, hay un debate bastante interesante al respecto y después tuvieron que hablar biólogos marinos, expertos, que explicaron finalmente lo que era. Fijaos, resulta que era una ballena, pero ese cuerpo de la ballena pudo ser una ballena jorobada que, estando ya sin vida, se dio la vuelta y la parte de abajo fue calentada intensamente por el sol. ¿Qué pasó? Que al ser calentado el cuerpo de la ballena, donde está la parte de abajo, los gases que había dentro de la ballena se calentaron mucho. Y lo que hizo después fue hincharse y convertirse en una bola. Cuando esto ocurre os imaginaréis lo que hay que hacer. Lo mejor es huir de la zona inmediatamente, ya que si explota puede ser un gran problema. Nos vamos a agosto de 2007. Aparecía en la playa algo increíble, algo, podríamos decir, surrealista. Una de las cosas más surrealistas de toda la era moderna, ya que aparecía una enorme figura de Lego en el mar, en una playa holandesa muy concurrida, muy cerca de Ámsterdam, por cierto, en un complejo de playa llamado Zandvoort. La gente de la playa se quedaba alucinada. ¿Cómo es posible que aparezca algo así en una playa? Los niños efectivamente se pusieron a jugar con la figura, pero lo más curioso es que la figura no era una figura pequeña. Aquí igual la veis algo pequeña, pero fijaos que esta figura tenía 2,5 metros de altura, es decir, era muy grande. Y según cuentan algunos testigos, el muñeco venía de dirección Inglaterra hacia Holanda, es decir, desde Inglaterra hacia la playa. Pero es curioso porque, investigando sobre este suceso, comprobamos que a pesar de los intentos por saber quién es el dueño de esta gran figura, los vecinos, por ejemplo, de Alemania y Dinamarca, que tienen efectivamente sucursales de Legoland, afirmaron que no tenían nada que ver con esta figura. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde rayos procedía esta gran figura de Lego? En el año 2015, un barco de investigación alemán que estaba investigando los océanos soltó una malla en el océano Atlántico. Fijaos, en la zona existente entre Sudamérica y África, más o menos a unos 160 o como mucho 180 kilómetros al oeste de Barbados. Lo que pretendían soltando esa especie de malla en el fondo marino era capturar muestras de la vida marina que está en las profundidades del océano, más o menos a una profundidad, diríamos, de unos 5 kilómetros o casi 6 kilómetros, ¿no? Bien, al subir la malla a la superficie, donde está el barco, no encontraron vida, pero en su lugar apareció algo muy extraño. Miles de bolas de metal redondas. Las bolas tenían, muchos tamaños, ¿no? Iban desde el tamaño de canicas o diminutas bolitas pequeñas hasta el tamaño de pelotas de tenis o incluso más grandes. Una cámara bajó más tarde al mismo lugar y comprobó que todo, absolutamente todo el fondo del océano estaba repletísimo de estas bolas, que eran de metal, en concreto de manganeso. Hay que decir que esas bolas se han hallado en todos los océanos del mundo, pero son más comunes en el Océano Pacífico. La verdad es que no se sabe mucho sobre estas extrañas bolas, pero lo que sí se pregunta todo el mundo, incluidos los científicos, es ¿por qué se forman estas bolas? ¿Y por qué hay tantas en algunas zonas oceánicas?
Hemos hablado hace no mucho de este increíble lago, que no puede pasar desapercibido, pues este lago esconde multitud de misterios, criaturas místicas y sucesos extraños. Como sabéis, este lago es único. No solo es el más antiguo y el más profundo, sino que también tiene especies animales únicas. Por eso, a este lago se le llama también las Galápagos de Rusia. Como su cubierta de hielo, por lo general, dura hasta junio, los astronautas de la Estación Espacial Internacional se alarmaron al ver un gran área circular de hielo cerca del extremo sur del lago, en abril de 2009. Este círculo no era único, pues había también otro similar por encima de una cordillera submarina que divide el lago. Los científicos creen que estos círculos se crean donde se va a resquebrajar el hielo a causa de la convección, que haría que el agua caliente del fondo del lago sea llevada a la superficie, creando ese efecto. Pero hay un matiz. Ese tipo de actividad hidrotermal nunca ha sido observada en las aguas profundas en el extremo sur del lago. Año 1985. Submarinos capitaneados por Kiichiro Aratake inspeccionan la isla japonesa de Yonaguni en Okinawa. En lo más profundo de esta isla existe algo que ha llamado la atención de científicos y exploradores: unas increíbles estructuras submarinas. Las estructuras submarinas de Yonaguni son grandes formaciones que se encuentran entre los 6 y los 35 metros de profundidad. Existen todo tipo de construcciones, como escaleras, pirámides, altares y torres. Según el geólogo marino Masaki Kimura, las ruinas corresponden a una ciudad que fue hundida por un terremoto. Pero hay múltiples investigadores que no están de acuerdo y creen que es obra de una civilización avanzada extinta. Los científicos, cuando comenzaron a investigar sobre el extraño monumento, se quedaron atónitos. ¿Qué era aquello? ¿Un monumento? ¿Un cementerio? ¿Qué era, en definitiva? Cuando bajaron con los equipos adecuados, se encontraron con una gran piedra en forma de cono, de unos 230 metros de diámetro y 39 metros de altura, y un peso estimado de unas 60.000 toneladas. Los resultados iniciales indican que la estructura fue construida en tierra firme hace aproximadamente 6.000 años, y luego fue sumergida bajo el agua. Los investigadores lo consideran una hazaña impresionante, teniendo en cuenta que las piedras que componen la estructura probablemente fueron traídas desde una distancia de casi 2 kilómetros y colocadas intencionadamente. Finalmente, los investigadores concluyeron que se trataba de un antiguo cementerio que con el paso de los años fue sumergido bajo las aguas. Hemos hablado mucho de este tema en 2012. Como muchos sabréis, la anomalía del mar Báltico es una roca submarina con forma de platillo volador gigante que se halló en el fondo del mar Báltico. Muchos especularon sobre lo que podría ser: un ovni, una herramienta de defensa antisubmarina nazi o simplemente una roca glaciar que fue arrastrada hacia el mar. Esas son algunas de las hipótesis que se barajaban. Los investigadores concluyeron que era una gran roca arrastrada hacia el mar a través del hielo durante miles de años. Pero esto no convenció a muchos investigadores del misterio. De hecho, la roca tenía numerosos ángulos rectos, que son escasos en la naturaleza, además de que la roca tampoco tenía capas de lodo en ella, que se producen normalmente cuando las rocas yacen en el fondo del mar durante un largo periodo de tiempo. Solo hace falta observar la estructura
para darse cuenta de que no se trata de algo natural. Pero los científicos taparon el hallazgo y poco más se supo de esta estructura increíble. Nos trasladamos al lago McDonald, en Ontario, donde unos buzos se sumergieron en 2005 para participar en una expedición submarina. Pero se quedaron sorprendidos cuando descubrieron algo. A unos 12 metros de profundidad, vieron un dolmen cuya roca más grande se calcula que pesa casi media tonelada. Todo el mundo creía que la estructura era una formación natural, hasta que unos geólogos y arqueólogos echaron un vistazo a las fotos. El descubrimiento de la acción del hombre se consideró probada cuando un arqueólogo submarino encontró la existencia de 3 cuñas en esa estructura. La estructura megalítica completa consiste en 7 rocas ensambladas y cubiertas por una gruesa capa de limo, que se debió formar cuando la construcción fue cubierta por las aguas hace unos 8.000 años. Como sabemos, el fenómeno de Bloop se descubrió en la Guerra Fría cuando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano, con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en el Pacífico Sur un sonido potentísimo, al que los científicos bautizaron como The Bloop. Se ha especulado 1000 veces sobre este misterioso sonido, sin que nadie lograra definitivamente saber su causa real. ¿Será un animal marino gigante como el megalodón? ¿O podría llegar a ser un sonido de procedencia extraterrestre? Los científicos, después de muchos estudios, concluyeron que se trata de un fenómeno natural y que el sonido proviene de grandes masas de hielo cuando se resquebrajan. Pero lo cierto es que los investigadores del misterio no lo tienen tan claro. En 2012, los científicos de Vladivostok se alarmaron porque los sensores situados en las boyas de la zona captaron algo que las estaba golpeando. Al principio se pensó que eran pequeños organismos, pero poco después se dieron cuenta que se trataba de un solo ejemplar de enormes dimensiones. Al cabo de pocos días, el supuesto monstruo golpeó con fuerza las boyas, inutilizando algunas. Los biólogos oceánicos estudiaron las pruebas, pero no pudieron encontrar la razón exacta de esos golpes tan enormes en el instrumental oceánico. Los sensores dañados estaban sumergidos a la vasta profundidad de 1,5 kilómetros, y los biólogos no daban crédito de qué animal podría golpear desde tanta profundidad los aparatos. Los científicos empezaron a preocuparse e hicieron numerosos análisis, y al final se cree que pudo ser una quimera de nariz larga la que hizo todos los destrozos. Pero hay quien piensa que las quimeras no golpean con tanta fuerza, y que eso solo podría ser obra del temido megalodón. Estos son los misteriosos círculos del mar Adriático que tanto han dado que hablar. El biólogo Mosor Pram de la organización SANS para la preservación del entorno humano ha asegurado que se trata de círculos perfectos, impecablemente delineados sobre el fondo del mar, de modo que la hierba posidonia oceánica no traspasa ni 1 milímetro. Según el biólogo, es algo fuera de lo normal, algo insólito. A lo largo de la isla de Duji Otok, situada en la Dalmacia central, cerca de Zadar, se han observado 28 círculos, todos de un diámetro de 50 metros,
juntos a la misma distancia de la costa y alejados unos de otros unos 300 metros. Hasta ahora se han detectado más de 50 círculos de este tipo, todos en la misma zona, cerca de las islas Premuda, Molat, Unige, Susak y Esharani, pero creen que podría haber más. El extraño fenómeno fue descubierto por casualidad el año pasado mientras se documentaban especies marítimas de esa zona. Primero al estudiar fotografías desde el aire y luego al explorar la zona con buzos. En medio de los círculos no crece nada, puro sedimento, arena desierta. Los científicos especulan sobre que esas formaciones fueran causadas artificialmente por gente que pesca ilegalmente con dinamita u otras razones, pero hasta hoy en día no se ha hallado nada concluyente. Si existe un lugar en el mundo en donde cada año aparecen extraños seres, ese lugar es la Antártida. Uno de los más extraños ha sido descubierto en el año 2010. Años más tarde, en 2013, se descubrieron nuevos ejemplares en la isla Decepción, que fueron nombrados como Osedax decepcionensis. Este gusano es muy raro. No tienen boca, ni dientes, ni aparato digestivo. Lo único que hacen es esperar a que caiga un esqueleto de una ballena para posteriormente alimentarse de los huesos de dicho esqueleto. Muchos de estos gusanos tienen forma de flor y resisten temperaturas increíblemente bajas. Son extremadamente raros. Por ejemplo, mientras la hembra se alimenta de los huesos, construye un tubo en donde se aloja el macho de la especie, cuya labor en su vida es solamente reproductiva. Los investigadores creen que muchos de estos raros gusanos se desarrollaron en la Antártida, dado que la corriente circumpolar impide que lleguen allí de otros puntos del globo. Los descubrimientos más recientes demuestran que bajo la Antártida existe una extraña estructura que parece regular el derretimiento del hielo. Esto ha sido descubierto por investigadores que trabajan en el proyecto Rosetta Ice, con un sistema de exploración llamado IcePod. El sistema también mira a través del hielo hasta una profundidad de cientos de metros para detectar estructuras que los satélites son incapaces de identificar. Estas estructuras rocosas son placas tectónicas que están teniendo un gran impacto en los patrones de fusión del hielo. De hecho, lo que vieron fue que esa estructura tiene un efecto profundo en la plataforma de hielo que se encuentra por encima, ya que la plataforma de hielo de Ross ayuda a reducir la velocidad del flujo de aproximadamente 1/5 parte del hielo que descansa en la Antártida. Es decir, que si todo el hielo que descansa sobre esa plataforma de roca se derritiera, el nivel del mar subiría de 10 a 12 metros en poco tiempo, y sería un completo caos. La gran roca situada entre el este y el oeste de la Antártida creó una división bajo el continente que protege a la barrera de hielo de Ross de aguas más cálidas y del posterior derretimiento. Lo curioso es que esta gran roca estuvo escondida bajo tierra durante cientos de millones de años, y se puede decir que, gracias a ella, el mundo no se ha inundado de forma drástica. Los científicos que exploran la Antártida bajo el hielo se han sorprendido por algo muy curioso. Los seres que habitan debajo del hielo suelen ser especies gigantes. Esto se suele denominar gigantismo polar. Hay numerosos ejemplos de esta anomalía. Uno de los más llamativos son las arañas gigantes, que son más grandes de lo habitual en la Antártida. Otro ejemplo muy llamativo es la especie Eulagisca gigantea, un gusano carnívoro de hasta 20 centímetros de longitud. Este gusano tiene como cabeza una faringe retráctil y cuando se alimenta la expulsa hacia afuera 5 centímetros. Los científicos creen que el gigantismo polar es un rasgo evolutivo de estos animales que se hacen más grandes para soportar las duras condiciones del invierno permanente de la Antártida, aunque otros discrepan.
y creen que es porque las temperaturas más frías ralentizan los metabolismos de estas criaturas y metabolismos más lentos consumen menos oxígeno. Eso, sumado a que no tienen prácticamente depredadores en la zona, hace que sus cuerpos crezcan mucho más. Esta foto fantasmagórica pertenece al yate Mars Enfin, tragado por el hielo. La historia de este naufragio misterioso nos lleva a abril de 2012, cuando una tripulación brasileña atravesó una zona antártica llena de hielo. Rápidamente, el hielo acorraló el yate y hubo fuertes vientos. Fue como si el hielo atacara al barco, a la vez que el viento lo movía. Los tripulantes no dieron crédito a lo que estaba pasando. El hielo se estaba tragando la embarcación sin razón aparente. Finalmente, los 4 miembros de la embarcación pudieron pedir ayuda y salieron ilesos, acabando en Punta Arenas. Un año más tarde, pudieron sacar el yate de las profundidades de la Antártida. Acabó absolutamente destrozado y solo lo pudo aprovechar una chatarrería. A principios de 2019, el buque de investigación neozelandés RV Tangaroa llevaba un equipo internacional de investigadores a la Antártida, todo para estudiar y escanear el fondo marino bajo el hielo. Ya en julio de 2019, el equipo examinó el fondo del océano bajo el hielo y recogieron lodo a 3.500 metros de profundidad. Lodo del fondo marino donde no esperaban encontrar nada. Cuando de repente, Karen Schnabel, que es bióloga marina del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, se quedó asombrada con una criatura muy rara. La criatura es una mezcla de babosa e hipopótamo en miniatura, e incluso se parece a un elefante. Sea lo que sea esta criatura marina, soporta 300 veces más presión que cualquier animal en la superficie. Karen Schnabel dijo que jamás había visto una cosa parecida y que no sabían cuántos más había allá abajo. Los científicos están en estos momentos mapeando el fondo marino de la Antártida. ¿Qué otros descubrimientos nos esperan bajo la Antártida? ¿Qué criaturas marinas pueden habitar allá abajo? Años 90. Se corrió el rumor entre las flotas pesqueras japonesas de que en las zonas cercanas a la Antártida aparecían seres colosales, mitad hombre y mitad ballena. Los llamaron Ningen, que significa humano en japonés. Estos seres son enormes y parecen albinos. Muchos observadores han reportado que estos animales no tienen rasgos faciales con excepción de 2 enormes ojos y una boca sin dientes similar a la de los tiburones. De acuerdo a la mayoría de las historias, estos seres son primariamente nocturnos y tienden a sobrevivir en las aguas frías de la Antártida. Lo más increíble es que a cabo de unos años de los primeros avistamientos aparecieron unas declaraciones sorprendentes en un foro llamado Two Channel, en donde varios marineros relataron una experiencia aterradora a bordo de un barco ballenero financiado por el gobierno nipón. Los tripulantes del barco, lo que vieron les pareció a priori un submarino que había salido a flote, pero se fijaron bastante en ese objeto y vieron que se movía con una forma un poco más biológica. Luego pensaron que era una ballena y decidieron acercarse para ver el comportamiento extraño que estaba teniendo esa ballena. Pero cuando estuvieron muy cerca, lo que vieron se alejaba mucho de la apariencia de una ballena. Tenía una forma que incluso se parecía a un ser humano mezclado con una ballena. Y eso, les causó incluso un tremendo miedo en todos los tripulantes de ese barco. Existe el rumor de que los miembros de este equipo lograron tomar una serie de fotografías de la bestia durante su breve encuentro, pero estas imágenes fueron supuestamente destruidas por el gobierno nipón, todo para evitar una posible ruina financiera al ser asociadas con este evento. Mucha gente no cree que los Ningen puedan existir. Sin embargo, hay multitud de avistamientos registrados. Además, solo conocemos el 20% de las especies que podrían estar en los océanos del planeta.
por lo que existe la posibilidad de que una multitud de criaturas gigantescas pudiesen estar ocultas bajo los cielos de la Antártida. A lo largo de los años se han descubierto con el programa Google Earth y Google Maps misteriosas cuevas o entradas secretas en el continente helado, pero hay 3 de ellas que son extremadamente extrañas. La primera que encontramos es una entrada enorme y cuadrada, de unos 40 metros de lado y casi en llano. Muy cerca de esa zona hallamos otra entrada con 1 metro de desnivel y un agujero de unos 20 por 10 metros de lado a lado. La tercera cueva está un poco más alejada, pero no se ve en las imágenes modernas. Está o tapada por la nieve o censurada, pero si nos vamos a 2006 en Google Earth, la tenemos ahí. Un agujero muy similar a los otros 2. Las especulaciones son muchas, y más todavía porque jamás esas entradas han sido exploradas. No existe ninguna investigación que haya llegado a esa zona, tampoco se conoce su profundidad, ni a dónde conducen, ni si están conectadas, ni su extraño origen. Si alguna expedición científica ha ido alguna vez, no lo sabemos. ¿Qué serán estas misteriosas cuevas o entradas? ¿Serán verdaderas entradas secretas o fallos del programa? En septiembre de 2013 sucedía algo en la Antártida que aún hoy en día no tiene explicación. Todo sucedía en el Domo A, el punto más alto de la Antártida, con 4.093 metros. Un punto en el que las temperaturas son muy frías, llegando a bajar hasta los menos 90 grados centígrados. En el Domo A, el espesor de hielo es de más de 3.000 metros, y hace algunos años instalaron allí una estación meteorológica. Los paleontólogos consideran que es muy adecuado para recoger muestras de hielo que proporcionarían un registro del clima pasado y de la composición de gases atmosféricos. Se cree que el Domo A es el lugar más frío del planeta y también en donde se puede ver el cielo más claro y limpio del mundo. Pero en septiembre de 2013 ocurría allí algo insólito, ya que la estación meteorológica detectaba algo increíble. El termómetro que medía la temperatura del viento rondaba el 24 de septiembre alrededor de unos menos 57 grados centígrados, y de repente el día 25 subió la temperatura a 70 grados, situándose en más 15 grados centígrados. Una temperatura muy cálida para ese lugar. Al día siguiente bajó de nuevo hasta los menos 41 grados centígrados, y jamás volvió a alterarse. ¿Qué pasó realmente el 25 de septiembre de 2013 en el Domo A? Todavía hoy en día nadie lo sabe. Este es el lago Vostok, un lago subglacial en la Antártida. Está ubicado por debajo de la base Vostok rusa, a 4.000 metros bajo la superficie de la placa de hielo antártica central, totalmente aislado del exterior y protegido de la atmósfera. El lago fue descubierto entre los años 50 y 60 y ocupa una extensión de 5.400 kilómetros cuadrados, y también tiene una profundidad de hasta 600 metros. De hecho, se cree que tiene las condiciones similares de los mares de Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno respectivamente. Desde hace años se ha buscado perforarlo para ver los secretos de supuestos seres extremófilos que allí puedan vivir. De hecho, hace poco, en octubre de 2016, el jefe del Laboratorio de Criobiología de la Universidad de Física Nuclear de San Petersburgo, Sergei Bulat, lo anunciaba por fin. Una bacteria de millones de años de antigüedad era hallada en el lago. La bacteria es completamente desconocida y fue bautizada como W123-10. Por si fuera poco, allí también existe una anomalía magnética descubierta en 2001. Muchos ufólogos creen que hay algo allí debajo. Otros dicen que allí se encuentra la Atlántida, y los científicos afirman que la anomalía se pudo dar porque justo allí cayó un enorme meteorito. Pero la realidad es que a día de hoy nadie sabe qué pudo o puede provocar la anomalía magnética del lago Vostok.
Este lugar increíble se llama Fortaleza o Ciudad de Sacsayhuamán, al norte de la ciudad de Cusco, en Perú. Un extraordinario lugar en el que destacan multitud de muros y piedras colocadas y cortadas con una precisión extraordinaria. De hecho, hay algunas rocas tan bien encajadas que entre ellas no pasaría ni un pelo. Lo que más llama la atención de esta fortaleza es que parece estar vitrificada. ¿Qué significa vitrificada? Sería algo así como cristalizada por un extremo calor que no se sabe a ciencia cierta cómo pudieron conseguir un calor tan grande para vitrificar la piedra. La vitrificación es una técnica en la cual se necesitan temperaturas de 1100 a 1700 grados centígrados. ¿Cómo pudieron hacer esto a gran escala? La fortaleza se comenzó a construir hace 400 años, cuando la mayoría de las técnicas modernas de construcción ni se conocían. El gran misterio también reside en cómo amontonaron, moldearon y tallaron todas estas piedras para que encajaran de forma perfecta, algo que ni siquiera hoy en día podemos conseguir sin utilizar maquinaria, porque utilizando aún nos cuesta. La verdadera razón de cómo consiguieron hace 400 años lograr esa tremenda labor de mampostería es aún hoy en día un enorme misterio. Si nos trasladamos a Bolivia, a 15 kilómetros al sudeste del lago Titicaca, nos encontramos con Tiwanaku, una misteriosa ciudad considerada para muchos investigadores como la ciudad más antigua del mundo. No cabe ninguna duda de que esta ciudad no parece construida por habitantes de este mundo, y menos sabiendo que se ha construido hace más de 3700 años. Tiwanaku es muy conocido, de hecho es muy posible de que todos hayamos oído hablar alguna vez de esta increíble ciudad en la televisión o en algún libro, ¿no? Una ciudad que guarda, la verdad, numerosos misterios. Entre ellos, uno de los más interesantes es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol tiene una geometría increíble, al igual que otros muchos objetos que se han hallado en Tiwanaku. También tiene unos misteriosos símbolos que la verdad son muy extraños, aunque se sospecha que tienen valor astrológico y astronómico. Si miramos arriba de la puerta, vemos que destaca una figura extraña, de aspecto humanoide, de pequeño cuerpo y gran cabeza. Esa extraña figura es conocida como el dios Llorón, pues bajo sus ojos hay varios agujeros que parecen lágrimas, la verdad. Muchos creen que esa figura es una divinidad o alguien que no es de este mundo. Sin embargo, los expertos en el tema creen que tiene más que ver con Viracocha, es decir, algo similar a un dios creador. La verdad es que mucha gente le ha dado multitud de significados a esa puerta e incluso hay quien dice que era un portal dimensional que ahora se encuentra desactivado. Sea como sea, tanto esta puerta como todo Tiwanaku está completamente fuera de su tiempo. ¿Cómo pudo una civilización tan antigua construir Tiwanaku? ¿Fueron ayudados por extraterrestres como se menciona en varias teorías? Tal vez sean preguntas que nunca alcancemos a responder, pero lo que sí está claro es que los arqueólogos han descubierto allí escrituras, estatuas, figuras talladas y todo tipo de símbolos que parecen conectar las culturas de todo el mundo. Y nadie sabe por qué. Nos trasladamos a Laos, en donde se encuentra la llanura de las jarras. El lugar se trata de un área que contiene miles de jarras. Las jarras están esparcidas por el suelo en la llanura de Xieng Kowang, a unos 1000 metros de altura. Cada una de esas jarras pesa hasta 6 toneladas, y nadie sabe cómo pudieron llegar hasta ahí, dado que tienen más de 2000 años de antigüedad. Las leyendas locales hablan de que en la zona existían unos gigantes que crearon estas jarras
para almacenar sus alimentos. Pero lo cierto es que ni hay rastros de gigantes, ni tampoco hay rastros de seres humanos. Para colmo, las jarras están fabricadas con un tipo de roca que no se encuentra en esa región. Esta es la misteriosa isla de Bolshoy Zayatski, una isla prácticamente despoblada que forma parte de las islas Solovetsky, un archipiélago formado por 6 islas situadas en el Mar Blanco, en Rusia. El lugar es muy poco conocido, pero durante siglos se ha sabido que esas aisladas y despobladas islas fueron famosas por guardar un extraño monasterio llamado Monasterio de Solovetsky, que fue utilizado como prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en el medio de una desolada y deshabitada isla, al sur de la isla principal, nos encontramos algo muy raro. En una zona de la isla Bolshoy Zayatski existen más de 10 laberintos muy extraños que parecen situados ahí por arte de magia. Estos entramados llegan a medir entre 6 y 25 metros de diámetro y en su mayoría están formados por rocas que se despliegan en fila. Se cree que puede haber 14 o 15 laberintos hechos con rocas. ¿Qué demonios significan estos laberintos? ¿Quién haría laberintos en una isla desolada y para qué? Los científicos buscaron respuestas, pero aún se quedaron más perplejos cuando descubrieron que los laberintos fueron datados hace 3000 años atrás. ¿Quién y para qué alguien querría fabricar laberintos hace 3000 años? Muchos historiadores han especulado que podrían ser trampas de pesca, pero esta opción resulta controversial, puesto que los laberintos están demasiado lejos de la costa. Si nos trasladamos a las colinas de Kilpatrick, cerca del centro de Glasgow, podemos hallar una extraña piedra gigante con las marcas más misteriosas del mundo. La piedra, de hecho, tiene unos símbolos tan extraños que incluso se han atribuido a razas alienígenas en nuestro planeta que de alguna manera habían dejado constancia de su idioma ahí. Los que han descubierto la piedra en los años 30 no pudieron descifrar ninguno de sus símbolos, y hoy en día, 80 años después, tampoco. Pero el misterio no acaba ahí. Cuando arqueólogos e historiadores dataron la piedra, descubrieron que tenía 5000 años de antigüedad. ¿Qué significan esos símbolos? ¿Quién pudo fabricar esa piedra? Los científicos no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que significan los símbolos y por qué tantos de ellos son similares a círculos de cosechas. Las últimas investigaciones de la extraña piedra han revelado que es muy posible que sea un mapa estelar muy antiguo. Pocas cosas pueden ser más extrañas que algo que caiga del cielo infecte a la población con extraños síntomas. Eso mismo es lo que ocurrió en la ciudad de Oakville, en Washington, cuando el 7 de agosto de 1994 fueron sorprendidos por una lluvia inusual. Al principio la lluvia era normal, pero al cabo de unos minutos la gente de Oakville empezó a notar que caían cosas muy extrañas del cielo y que la lluvia era viscosa. Después de caer al suelo, numerosas personas declararon que era algo gelatinoso y muy raro. Pero eso solo era el comienzo, ya que horas después casi todos los habitantes de Oakville comenzaron a desarrollar síntomas graves y similares a los de una gripe fatal. Síntomas que duraron entre 7 semanas y 3 meses. Asustados, llevaron el material a analizar. Lo que los científicos descubrieron fue impactante.
Las gotas de lluvia extrañas y viscosas contenían glóbulos blancos humanos. Perplejos, llevaron la sustancia al Departamento de Salud del Estado de Washington para su posterior análisis. Poco después, salían más resultados a la luz, pues descubrieron que las manchas gelatinosas tenían dos tipos de bacterias. Una de ellas, curiosamente, se encuentra en el sistema digestivo humano. ¿Qué demonios era esa extraña lluvia? Para la mayoría de los habitantes de Oakville, todo se debe a algún tipo de prueba militar. Es bien sabido que los Estados Unidos experimentaron numerosas veces con su propia población, y lo cierto es que a nadie le extraña ya que este suceso pueda tener relación con ello. ¿Qué sería esa extraña lluvia? Obras en el lago Winnipesaukee, Nueva Inglaterra, año 1872. Si viajamos hacia atrás en el tiempo, al año 1872, veríamos a obreros de la construcción cavando agujeros para construir una valla. De repente, uno de ellos, cuando excavó a casi 2 metros de profundidad, encontró un objeto muy raro, en forma de huevo. El objeto tiene una extrañísima cara tallada y símbolos a los lados que dejaron, evidentemente, muy extrañados a todos aquellos que lo vieron. Pero los años pasaron y nadie supo nunca qué podría significar esa piedra. Lo que se sabe de la curiosa pieza es que está hecha de cuarzo procesado que no existe en ese estado, lo que significa que fue elaborada en algún otro lugar, lejos de la zona. Muchos arqueólogos han especulado sobre el posible origen de este extraño objeto durante más de 100 años, pero hoy en día sigue siendo un gran misterio. Los historiadores piensan que puede tratarse de un obsequio para sellar la paz entre tribus, pero lo cierto es que son puras especulaciones, y de momento su significado sigue siendo un misterio. Descubierto en 1908 por Luigi Pernier en una excavación del Palacio Minoico de Festos. El disco es de arcilla cocida con inscripciones, posiblemente formas desconocidas de jeroglíficos en ambas caras. Un murmullo de frecuencias justo por debajo de lo que el oído humano puede captar ha podido ser grabado por todo el mundo. Pero este sonido no es de hum, es otro sonido que han bautizado como el coro. Este sonido posiblemente esté provocado por todos los factores que bombardean la superficie de la Tierra, como los cambios en la presión atmosférica, las olas del océano, la lluvia, el viento y la actividad humana. Estas fuerzas generan ondas sísmicas que se unen en un coro global. Habitantes de Woodland, un pequeño pueblo del condado británico de Durham, se quejaban en la prensa de no poder conciliar el sueño durante 2 meses por culpa de un extraño ruido. Este ruido es parecido al motor de un coche en la lejanía, que parecía salir de todas partes. Dicho sonido ha sido captado y en todo el mundo, pero ¿qué es realmente? Algunos expertos aseguran que son frecuencias que salen del manto, que se intensifican con los terremotos, mientras hay gente que aún sostiene que se trata de una extraña patología colectiva, hechos que aún no han sido probados. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. And
you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.